Muy bien, muy buenas tardes. Muy bien, les agradezco mucho su tiempo, su participación y por supuesto la disposición que tienen para esta conferencia y para el foro como tal. Mi nombre es Rodrigo Castro Corrales, soy asesor de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia e igualmente quiero compartir con ustedes esta experiencia que hemos venido desarrollando desde ya hace un tiempo. La Secretaría y la Alcaldía Mayor de Bogotá, el distrito, se ha esmerado y se ha preocupado mucho por este tema de la propiedad horizontal. Ha sido un gran logro poder acercarnos a la comunidad, no solamente como administración, sino también, por supuesto, desde la Policía Nacional, a quien le tenemos un inmenso respeto, aprecio y solidaridad desde esta administración para poder trabajar con ellos estos temas. ¿Qué podríamos hacer si no tenemos el cuerpo de vigilancia, la fuerza pública de nuestro lado? En este trasegar de trabajo hemos encontrado muchas personas valiosas que nos han colaborado y a los cuales nos han abierto los espacios como este para generar conocimiento, para generar una trazabilidad de procesos en las que los residentes, los copropietarios, los administradores, los consejos locales de propiedad horizontal y por supuesto los consejos de administración en cada una de las unidades residenciales han acogido este mensaje. El mensaje es simple. ¿Cómo influye la ley 1801 del 2016 en la propiedad horizontal, ley 675? Quiero dar primero que todo, con la presentación que tenemos acá, unas pequeñas luces de qué es el Código de Convivencia. Ojo, ya cambió el nombre. No podemos pensar, o se hizo y el legislador lo pensó así para hacer una reforma a esta ley 1801 en el tema de la propiedad horizontal, en el tema de la ley. Muchos se confundían con el Código de Policía. Decíamos Código de Policía y muchas personas, muchos ciudadanos pensaban que se estaba hablando de los procedimientos de la policía, de cómo se regulaba la policía, y no. Lo que quiso el legislador es que simplemente se establezcan ciertos comportamientos para poder identificar situaciones que bien o mal se presentan en la ciudad y por supuesto en el país, ya que es una ley de orden nacional. Por eso, el legislador modifica esta ley el año pasado y cambia su nombre. Código de Convivencia, Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, acercando más esta norma al ciudadano, acercando esta norma muchísimo más a las personas y haciéndola mucho más digerible. Su contenido es básicamente el mismo. Se han regulado algunos artículos por parte de la Corte Constitucional, pero el fundamento es básico y muy simple. Este argumento es para iniciar un camino bien especial. No vamos a hablar de un código que nos hable de restricciones, no vamos a hablar de un código que nos hable de represiones, no vamos a hablar de un código sancionatorio, vamos a hablar de un código preventivo y netamente pedagógico. Este código lo que nos invita es a que podamos tener una especial relación entre la autoridad y el ciudadano. ¿Cómo? A través de dos pilares fundamentales, que son el respeto y la cultura ciudadana. Muchos de los presentes aquí en este foro se preguntan, pero son valores, son principios, ¿cómo podemos entender que esto va a finalizar en una norma? Si ustedes recuerdan, el Código del 70 nos hablaba de sanciones, muy estricto. Para una contravención existirá una sanción. Aquí hablamos de comportamientos contrarios a la convivencia. Y en esa medida es que entendemos que hay ciertos comportamientos que están afectando la convivencia, que están descritos en el código y que finalmente no nos ayudan a generar buenos espacios de comportamiento, buenos espacios de convivencia, seguridad y tranquilidad. Entonces, iniciemos esta presentación hablando de esos puntos muy claros. Uno, no hablamos de un código represivo, sino un código preventivo. Dos, no hablamos de principios diferentes a los que nos generan un buen comportamiento como ciudadanos, respeto y cultura ciudadana. Más adelante, al continuar la charla, y espero no ser muy extenso por la hora y porque me imagino que ustedes también están con sus compromisos para la hora del almuerzo, pero queremos adelantar esta charla porque nos parece oportuno que empecemos a hablar de algo y el respeto y la cultura cuando estamos hablando de propiedad horizontal. Qué fácil sería
que todos los ciudadanos, todos nuestros copropietarios, todos los que hacen el engranaje de la propiedad horizontal entendieran estos dos principios básicos, y creo que el trabajo de los administradores sería muchísimo más sencillo. Entonces, teniendo estos dos pilares claros, respeto y cultura, prevención y pedagogía, y más adelante hablaremos del sentido de pertenencia. Iniciemos entonces la presentación, por favor, de este Código Nacional de Seguridad, Convivencia y Justicia. Perdón, me confundí con la Secretaría. Código Nacional de Seguridad, Convivencia y Ciudadana. Muy bien. Hay unas actividades pedagógicas de convivencia, el conocimiento básico, los comportamientos a los cuales vamos a tratar, comportamientos contrarios a la convivencia, las diferentes autoridades que se enmarcan dentro de este proceso. ¿Qué es una medida correctiva? ¿Será igual a una sanción? ¿Es solamente la multa? Ya lo veremos. ¿Qué tipo de multas existen? Objeción y apelación, procedimientos según el tipo de multas y las consecuencias del no pago, y las páginas donde podemos observar nuestra posición como ciudadanos frente a la administración. Siguiente, por favor. ¿Qué es este código de seguridad? No es más de lo que ustedes conocen. No es más que un manual de convivencia, una herramienta para facilitar eso mismo, esa convivencia y el respeto y la cultura entre los ciudadanos. Su vigencia radica del 30 de enero del 2017, conocida como la Ley 1801 del 2016, como lo notábamos anteriormente. Algunos me han preguntado en otros espacios, pero ¿por qué empezó a funcionar como tal en agosto? Claro, empezó a funcionar en agosto cuando ya tenía un carácter pecuniario, cuando se le cobraba a los ciudadanos. Pero previamente el gobierno nacional estableció que ven 6 meses de gracia, 6 meses de pedagogía, mejor, para que la gente entendiera qué era el código, cómo se debe regular, cuáles eran esos comportamientos, y no se generaban sino comparendos pedagógicos. A partir del 1 de agosto del 2017, se generaron unos espacios diferentes en los que ya se generaban las órdenes de comparendo, y posteriormente, si el inspector de policía lo validaba, existiría la multa y su posterior pago. Es decir, ya le tocaban el bolsillo al ciudadano. Siguiente. ¿Qué busca este código? Y esta diapositiva me parece supremamente importante. Es corregir y prevenir comportamientos que afecten la convivencia en la ciudad. ¿Cómo logramos eso? ¿A través de la armonía entre los ciudadanos? Sí. ¿Generando protección a sus bienes? Claro que sí. ¿Generando de un ambiente sano y protegido para su familia y para ellos mismos y en su entorno? Sí. Pero ojo a esto. Ojo a esto. Tenemos 4 pilares fundamentales, y esos 4 pilares son los que delinean los 243 artículos de nuestro código. Hablamos de la seguridad, hablamos de la tranquilidad y de la protección del ambiente y de la salud pública. Son los 4 ejes temáticos de los que trata nuestro código de convivencia y seguridad ciudadana. Por eso, empecemos a delimitar algunos, siendo que los vamos a tratar más adelante con ejemplos claros a través de los comportamientos. Pero pensemos en la seguridad. ¿Cuántos de nosotros tenemos una percepción de seguridad y cuántos creemos en la seguridad que tenemos en nuestra localidad, en nuestro espacio, en nuestro entorno? Una puede ser positiva y la otra negativa. ¿Cómo combinamos diferentes conceptos? ¿Cómo los analizamos? De acuerdo a las situaciones de facto que se realicen en cada localidad. El acompañamiento de la fuerza pública, la creación de frentes de seguridad y las medidas que cada uno pueda darse. Si yo sé que es peligroso salir por el parque de mi localidad a las 10 de la noche, pues no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer en compañía de una dama o de algún niño para exponer mucho más bajo esa percepción negativa. Pero lo que buscamos es generar compromisos y generar, por supuesto, unos ambientes seguros para la ciudadanía. Tranquilidad. Creo que este es uno de los conceptos en el que la propiedad horizontal más adolece. Sin importar el estrato, siempre hablamos de la intranquilidad que nos generan estos espacios. Cuando tenemos vecinos que no nos colaboran,
Vecinos que finalmente no nos ayudan mucho en el tema. Vecinos que están a la orden del día para de pronto no saber convivir, no saber cómo vivir en una copropiedad. Desafortunadamente, el estigma de algunas culturas de nuestro país nos dicen, es que tengo un vecino de la costa y entonces es terrible la rumba. Déjenme decirles que ese estigma puede ser falso. Hemos encontrado que muchas veces no es el vecino costeño. Puede ser de cualquier otra parte del país, del interior, del Pacífico, del sur del país, llanero. Pero genera un comportamiento a través de su cultura, la expresión de su cultura, que puede incomodar a otros. No estamos hablando que no puedan escuchar su música, no estamos hablando que no puedan generar reuniones y espacios para compartir. Por supuesto que sí. Pero lo que sí invitamos es a que todos esos espacios se respeten por una básica en el derecho y una básica de convivencia. Mi derecho va hasta donde va el del otro, hasta donde empieza el del otro. Puedo escuchar mi música, pero a un volumen que no incomode a mi vecino, que no genere un malestar al interior de la copropiedad. Y yo creo que no hay nada mejor que disfrutar de una buena charla conociendo a alguien, queriendo saber de esa persona, escuchándola. Pero es muy difícil cuando no la escuchamos y ni siquiera sabemos de qué nos está hablando por el volumen estridente de la música que podemos poner en un apartamento de 50 metros cuadrados. Es difícil entender el objeto y es difícil entender esta situación. Por eso se siguen presentando este tipo de casos. Ahí apelamos a la cultura ciudadana, al espacio del otro. ¿Cuántos vecinos hemos tenido en nuestros conjuntos residenciales, en nuestros espacios privados, que tienen línea directa con el portero? Llaman a cada rato. Claro, también hay un compromiso del otro con la tolerancia. No podemos pensar que hay una convivencia sin tolerancia. No podemos pensar que existe un respeto sin un proceso. ¿Cuál es mi proceso? Sé que hay un vecino que está haciendo una reunión. No me invitó. Bueno, está bien. Puede hacer su reunión. Pero, ¿será que la puede hacer en el volumen que corresponde, en la hora que corresponde? Y ojo a esto. ¿Estará permitido por la administración? ¿Estará cumpliendo los parámetros de mi manual de convivencia, el cual establecimos en una asamblea a principio de año? ¿La reunión de mi vecino se dará hasta la hora determinada y aprobada por la asamblea? Porque no podemos tener un policía con un audiómetro todo el tiempo midiendo o viéndonos a visitar si cumple o no, cuando esto es una función de la Secretaría de Ambiente. Pero ahí es donde radica el tema. Ni que el vecino se comporte de una manera excesiva y radical en la que no permita que sus vecinos se congreguen, ni tampoco la del vecino que genere un ruido y un malestar, porque ya lo dice el artículo, es un derecho constitucional nuestro descanso y además nuestro sosiego para emprender el día. Palabras más, palabras menos, tenemos derecho al descanso, a nuestra tranquilidad. Cuando hablamos de la protección del ambiente y enfoquémoslo solamente en propiedad horizontal, ¿será que tenemos vecinos tal vez de aquellos que nos generan un espacio en la esquina, en el poste o en el sub de basuras y nos muestran además que han remodelado su apartamento, que cambiaron el colchón, que ya les estorbaba la taza del baño, el inodoro, que querían cambiar la cama? Muy seguramente los felicitamos, pero también los invitamos a que no nos dejen esos escombros en la puerta del conjunto, en la esquina, en el chuc de basuras, porque todo tiene un proceso. Y por supuesto la administración tendrá que hacer los debidos llamados de atención para que esto no suceda. Por eso el copropietario tendrá que tener un contrato con alguna otra persona que recoja sus escombros y no genere esa basura ahí. Porque esa basura se va a generar en contaminación. Si se deja por mucho tiempo, va a generar un mal ambiente,
malos olores, propagación de plagas y muchas otras cosas más que van a atentar directamente contra el medio ambiente. El suyo, el mío, el de todos. Y ojo con eso, el de todos. Aquí la palabra todos tiene que tener una relevancia muy importante. Y finalmente hablamos de la salud pública. ¿Será que si yo estoy al frente de mi casa para sacar mis hijos al colegio, y lo digo, mis hijos no los tengo, pero he hecho la tarea con los sobrinos, y los llevo al colegio, pero me encuentro con desperdicios, bolsas de basura rota por animales y todo ese tipo de situaciones que nos generan una contaminación que pueden perjudicar la salud de mis hijos y la mía. Me puede salir un ratón, una cucaracha o los conocidos mosquitos que en algunas partes del país son más conocidos como el dengue, que generan un gran problema y han generado mortalidad en el país. ¿Por qué tenemos vecinos que cuando se les dice que el carro de la basura, el camión de la basura pasa los miércoles a las 2 de la tarde, lo sacan el miércoles a las 6 de la tarde o el jueves y no tienen ningún problema? Hay que establecer los horarios y el orden. Respeto, respeto, para que no dure esa basura toda la semana y esté a merced de gatos, perros o diferentes roedores o de algunos habitantes de calle que buscan en la basura algún tipo de reciclaje y generalmente nos dejan todo el desperdicio. Y eso está de la mano, miren ustedes con quién, con la autoridad, que no puede ni cohibir, ni agredir, ni abusar de su autoridad, de su función al ciudadano. Muchos conjuntos tendrán su chuc de basuras. ¿Estaremos reciclando? ¿Estaremos haciendo el trabajo debido? Será una pregunta que nos surgirá al interior de nuestros conjuntos y en nuestra conciencia. Siguiente, por favor. Muy bien, parece que se había ido el audio un poco, pero ya regresó. Muy bien, miremos estos comportamientos, si ustedes los alcanzan a ver, para leerlos detenidamente y vayamos analizando cada uno de ellos como ejemplo de alguno de los comportamientos contrarios a la convivencia. Muy bien, pensemos entonces en el inicio. Artículo 124, numeral 3, recoger los excrementos de su mascota. ¡Ay, qué maravilla este comportamiento contrario a la convivencia! Cuando es tan claro y es tan complejo. ¿Será que es tan difícil de entender este comportamiento? ¿Será que es imposible de cumplir? Pensaríamos que el comportamiento contrario a la convivencia es diferente al delito. Por supuesto que sí. Hablamos aquí en el Código de Comportamientos. Cuando queramos hablar de conductas, hablamos de delitos y que están contemplados en el Código Penal, taxativamente explicados, muy bien definidos. Creemos que tal vez este comportamiento puede llegar a generar en el ciudadano una conducta, un homicidio, una lesión personal. Por supuesto que sí. Y lo hemos evidenciado en algunas localidades. El problema aquí es que radica en un problema muy claro. Falta de respeto, falta de cultura y poco sentido de pertenencia. ¿Por qué tengo que sacar mi mascota a que haga sus necesidades en el jardín de mi vecina? ¿Por qué no puedo respetar que tiene un jardín y que lo ha cuidado y yo no puedo entrar con mascota a que lo acabe?
¿Por qué tengo que ir a un parque, al espacio público y dejar las heces de mi mascota ahí sin recogerlas? Para que cualquier menor de edad, un niño, niños, nuestros adultos mayores que quieren disfrutar de un ambiente sano, de un espacio público que es de todos, no se pueda utilizar debidamente. Tenemos que hacer ejercicio y jugar nuestro deporte preferido en medio de las heces de los animales. Yo creo que no. Yo creo que podemos hacerlo diferente. ¿Qué nos cuesta recoger? Amamos nuestras mascotas, pero no las amamos tanto como para recoger sus necesidades. Es una pregunta que nos debe quedar. ¿Cómo es la regulación al interior de la propiedad horizontal? Cada una se da su propia regulación, vuelvo y lo digo. Nosotros, y hablamos del código, no puede regular, no puede imponer sobre el mandato de la asamblea. Pero sí la asamblea puede tomar mucho del código, puede tomar mucho de sus principios y por supuesto puede apoyarse en el código de convivencia para generar las normas que van a regir su manual de convivencia. Veamos otro comportamiento. Artículo 140, ocupación del espacio público. Problema de muchas localidades. Problema de muchos parques públicos. Problema de la salida de algunos colegios públicos o distritos, públicos o privados, mejor. No estamos en desacuerdo con la actividad. No prohibimos el trabajo. Muchas personas se ganan su trabajo honestamente y decentemente a través de las ventas informales. Pero también los invitamos a que no hagan una ocupación del espacio público abusiva, unilateral, en la que afecten el espacio público de todos, de los demás. Por eso se genera una medida correctiva. Por eso está contemplado como un comportamiento contrario a la convivencia. Este numeral nos invita simplemente a que se toquen las puertas. Y las puertas de los vendedores informales. Quizás ellos no los conozcan, pero sí muchos administradores y algunos nos decían, ¿a quién puedo acudir? Tengo los vendedores o los mensajeros de Rappi en mi conjunto al frente. Tengo la señora de las arepas, la de los aguacates, la de los chicles, la de todos. Un mini mercado al frente de mi conjunto. Pues la policía está llamada como respondiente a poderlos retirar, porque son espacios públicos que no están contemplados como reservados para la venta informal. Y les podemos decir, señores, ¿ustedes ya fueron al IPES? ¿Ya tocaron la puerta? ¿Ya averiguaron cómo funciona el tema? Se pueden regular, se pueden carnetizar, es más, les van a dar una garantía sobre los productos que usted vende. Porque ¿cuántos productos de estos pues, no cumplen con las medidas sanitarias correspondientes? Qué rico un aguacate para el almuerzo, ahora más tarde. Pero ¿será que ese aguacate cuánto lleva ahí asoleándose al sol o al agua? Abierto, manipulado con manos tal vez no muy bien lavadas. ¿Cuántas de esas deliciosas empanadas que nos gusta comernos en la calle están con todas las medidas de salubridad y después nos estamos quejando que hay la gastritis, hay el dolor de estómago? Jefe, no puedo ir porque estoy intoxicado. Nos ha pasado. ¿Cuántos de nuestros niños están a merced de estos vendedores en la salida de los colegios? Algunos ofreciéndoles productos sanos, buenos. Pero ¿cuántos disfrazados de vendedores manejan otros productos? ¿Cuántos son miembros de bandas de microtráfico? ¿Cuántos son delincuentes, abusadores de nuestros menores? Llamado atención muy especial a los padres de familia. Un llamado muy especial y cariñoso a los rectores y a las autoridades académicas. Pero un llamado mucho más grande a nuestros niños y jóvenes que no tienen ningún problema en conectar y promocionar este tipo de ventas cuando sabemos que pueden estar debajo de ellas sustancias psicoactivas, drogas, que tenemos una repercusión inmensamente grave en nuestros jóvenes, dándose como una cadena
como una luz, como una tormenta de hielo en la que empezamos con una pequeña dosis y después generamos adicción a los menores por cuenta de estos bandidos. ¿Por qué no tienen otro nombre? Son unos bandidos. Quienes se esconden a través de un comercio informal, decente, que busca el pan para sus hogares, se esconden bandas de microtráfico que lo único que hacen es perjudicarnos a todos. A la salida de los conjuntos, a través de las rejas de los conjuntos que dan a los parques. Qué grave situación para que la analicemos y tomemos cartas en el asunto todos, porque es una responsabilidad de todos. Y espero no herir susceptibilidades con esto. Artículo 146, numeral 12. Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas. Lo que todos conocemos como colarse en Transmilenio. ¿Cuántos se colan al día? En un registro que teníamos para diciembre del año pasado, hablábamos de cerca de 280,000 personas colándose. ¿Mensualmente? ¿Anualmente? No. Diariamente. La cifra es escandalosa, pero mucho más escandaloso es tener personas lesionadas por este comportamiento. Más escandaloso y más triste es tener personas muertas por este comportamiento. No pasa nada cuando me salto el torniquete, ¿verdad? Mamás que han criado a sus hijos y que además he podido ver niños ya no tan niños, más bien jóvenes, adolescentes y hasta mayores, que dicen, a mí me criaron pensando que existía el 2x1. Mi mamá paga y yo me hago el enfermo y paso por debajo. Yo me paso por debajo mientras que el policía no me ve. Y pensaban que era correcto. Pero otros también se criaron pensando que se podían subir por las estaciones, por las puertas, saltando camiones, bicicletas, motos, buses, automóviles, en plena autopista, en plena vía principal. No les puedo decir qué me contestaron, porque ya no están en este mundo. Casos lamentables. Familias destruidas por la imprudencia y la irresponsabilidad. ¿Nos toca en la propiedad horizontal? Por supuesto que sí. ¿Cuántos conjuntos no quedan en las aceras de las vías principales? Pensemos en autopista sur, autopista norte, carrera 30, carrera 10ª o la Caracas. ¿Cómo nos afectamos? Se puede afectar nuestra movilidad cuando hay un suceso grave, delicado y el fallecimiento de una persona por atravesársele a un bus queriendo subirse por la estación, por las puertas de la estación. Nos afecta cuando es un vecino. Nos afecta porque eso nos da inseguridad a nuestro conjunto, queriéndose escapar quizás de la policía y entrando por las puertas de los conjuntos o las rejas para esconderse. Quizás no son delincuentes, son simplemente personas que están cometiendo una infracción, un comportamiento contrario a la convivencia. Más de 85 muertos el año pasado se registraron por colarse irresponsablemente. Colarse en una situación en la que, pues, desafortunadamente, perdieron la vida. En el mejor de los casos quedaron lesionados y tristemente muchos como vegetales, por la pérdida de algún miembro de su cuerpo, por un golpe intempestivo de un bus que puede pesar 30 toneladas a 80 kilómetros por hora y pierde la conciencia y entra en un estado de coma. Niños de escasos 16 años, como el que tuvimos que ver en un colegio del distrito, colegio público en la localidad de Rafael Uribe, el cual perdió la vida inmediatamente por algo que nos duele más. El bullying de sus compañeros, ¿usted no es capaz? Ay, tan gallinita, usted no es capaz de colarse, no es capaz de atravesarse la vía. Y en su inmensa inocencia de niño, prefirió no tener el repudio de sus compañeros y el rechazo de un grupo social y sí querer lucirse con ellos, y lo que hizo fue perder la vida. ¿Dónde quedan esos jóvenes que lo acecharon para que lo hicieran? En sus conciencias, quizás quedó
ese joven que ya no tendrá sus sueños y ya no tendrá una oportunidad en la vida. Quien evada el pago de la tarifa, validación o tiquete, hablamos del torniquete, hablamos del caso del 2x1, también tiene un comportamiento contrario a la convivencia. Finalmente le está robando a la ciudad. Yo no creo que en sus copropiedades o en los conjuntos residenciales veamos a diferentes señores o señoras rompiendo el apartamento a ver si encuentran el tubo del agua para conectarse gratis. O se suben a la cornisa o al último piso para conectarse al tubo o al poste de la luz para ver la novela por la noche, ¿no? Eso es otra de la situación. Pensemos que aquí le estamos robando a la ciudad porque estamos faltándole a un servicio público y ese servicio público es de todos. Está para nuestro servicio y hay que pagarlo, como todos. Y miren que ayer se hablaba en noticias de este comportamiento. Artículo 27, numeral 1. Reñir o incitar o incurrir en confrontaciones violentas que pueden derivar en agresiones físicas. ¿Cuántos casos hemos visto de agresión a mujeres? Pero no crean que solamente a mujeres, también hay mujeres agresoras a hombres, que no es tan público porque a veces nos da pena, pero ¿qué pasa? Pasa. ¿Cuántas riñas se dan por una solicitud de, señor, ¿me regala un cigarrillo? Habrá unos que dirán, claro, otros cómprelo, que cree que yo soy su banco, su proveedor, y otra vez fallamos en ese presupuesto. Respeto. En ese gran presupuesto que nos dice cómo debemos agendarnos en el día. Y cuando digo agendarnos, me refiero a cómo debo comportarme el resto del día. Me programo. Pero no creo que exista gente que se programa para salir de su casa y decir, hoy voy a lesionar a una señora, hoy voy a insultar al señor que se me para al lado, y quizás por la tarde, después de que esté más descansadito, de pronto me mato a alguien. No. No creo que nuestro comportamiento sea ese. Las riñas se dan por encuentros. Cuando hay un malentendido, cuando hay una discusión entre una, dos o tres o más personas, y donde el respeto y la cultura, pues finalmente adolecen. Si yo ofrezco respeto, recibo respeto. Ese sería el gran presupuesto para que lo podamos entender. Vamos con la siguiente diapositiva y excúsenme si fui un poco más extenso. Más comportamientos contrarios a la convivencia. No me voy a detener tanto en estos. Simplemente quiero hacer el llamado de atención en algunos. El tema de portar armas, elementos cortopunzantes o semejantes o sustancias peligrosas en áreas comunes o lugares abiertos al público. Ay, ay, ay. ¿Qué hacemos con ese vecino que le gusta fumar cosas raras en la ventana? ¿Cómo lo controlamos? ¿Llamamos a la policía todo el tiempo? Pues que el señor está en su espacio privado, está en su casa, en su ventana, pero está afectando el medio ambiente, protección del medio ambiente, lo acoge el Código de Convivencia. Pero también hay unas disposiciones en las que también se invita a la copropiedad a revisar estos espacios para las personas que tienen algún consumo mínimo, pero habitual. ¿Será que yo puedo sentarme en el parqueadero del conjunto a tomarme una cerveza, así abrir el carro y poner el equipo de sonido a todo volumen? No, es una zona común. ¿Será que yo puedo pararme y armarme en el conjunto y salir armado en el conjunto y amenazar a mis vecinos? Portar armas, elementos cortopunzantes o semejantes sustancias peligrosas en lugares comunes. No se puede. Nos hablan en otro numeral de aquellos gases pimienta para nuestra protección, armas de fogueo. ¿Será que las podemos usar? El código es muy claro y no lo permite. Hay una garantía de seguridad por parte del Estado, pero también una garantía para los otros ciudadanos por parte de los otros ciudadanos.
en las que no puede darse esta situación. No creo que muchos pregunten, señor, ¿usted me está apuntando con un arma de fogueo, de agua, de mentiras o una de verdad? Yo creo que no alcanzamos a preguntar. Lo único que hay que hacer es entregar el celular, lo que tengamos y evitar el problema. Señor, usted me está apuntando, me tiene con un cuchillo, uno de cocina, uno de sierra, uno bien afilado. ¿Es un puñal o es la puntica del corta uñas? Si preguntamos, corremos el riesgo que nos corten la yugular. Pero para eso tenemos que protegernos y protegernos también de una forma clara y muy lógica. Evitemos los problemas, evitemos los espacios solitarios, poco iluminados, que nos pueden generar algún tipo de inseguridad. Y lo que hablábamos al inicio, ese artículo 33 que tanto le causa problemas a los celadores, a las empresas de vigilancia y por supuesto a los administradores y a uno que otro presidente de consejo a las 3 de la mañana a decir qué va a hacer el personaje esperado con J Balvin y sus amigos a todo volumen. Pues están perturbando la tranquilidad de la comunidad. Y ahí es donde iniciamos una parte importante de esta charla. ¿Cuál es la responsabilidad de la policía? ¿Cuál es el acompañamiento? ¿Cuál es el respondiente de esta actividad? Primero que todo, la empresa de vigilancia, como conocedor de los hechos, quien lleva la minuta, quien lleva el registro y la bitácora de los hechos que suceden en la copropiedad, para lo cual han tenido que ser capacitados por su empresa de vigilancia o en su defecto por los administradores para poder ser respondientes. Pero que no se nos convierta en el Pedrito de turno. Pedrito, venga, tomes un aguardientico, comparta el ponqué, pero no me llame la atención. Es que la señora del 201 me pidió que le... Sí, pero usted sabe que señora llama por todo. Bueno, está bien, pero un poquito y no más. Pero ya cuando Pedrito se toma el ponqué, se toma el aguardiente y se va, y vuelven a llamar a Pedrito para que vaya y vuelva y le saca el llamado de atención, pues ya no lo van a recibir igual, Pedrito, otra vez a comer ponqué y a pedir aguardiente, no señor, ya no más. Aquí estamos de rumba. Pedrito ya no puede hacerlo más. El segundo respondiente, ¿quién será? El administrador. Y este administrador tendrá las facultades a través de su manual de convivencia para generar algún tipo de sanción que esté establecida en su manual y aplicarlo a la cuota de administración, cuando nos duele la platica, por supuesto. Ese tipo de situaciones nos enmarca en algo muy claro. Nuestro manual de convivencia está acogiendo cualquiera de estos comportamientos. ¿Los dejamos por fuera? Tal vez, tal vez. Si tenemos un tercer respondiente, este tercer respondiente es ¿quién? La Policía Nacional. Y la policía nos dice también que hay unos procedimientos para ingresar. ¿A las zonas comunes? Sí. ¿A los espacios privados de habitación? No. En recientes fallos, la Corte estableció que la policía no puede entrar a la habitación privada, es decir, al espacio residencial privado de nuestro ciudadano rumbero, por decirlo de alguna manera. Antes sí, bajo una invitación, una autorización o por la perturbación a la tranquilidad. Podía desconectar que la fuente de ruido o la fuente de poder. Muchos interpretaron que la fuente de poder era la grabadora, el equipo de sonido. Entonces, ayudados con el portero, le bajaban los tacos a ese apartamento. Pero podía ser que ese vecino tuviera una tía, abuela, pegada a un respirador eléctrico. Entonces la matamos. Y aparte de todo, se nos dañó la nevera, todo. Estas situaciones se presentan continuamente. Y ya
no la podemos asumir. Me dicen acá, por favor, que no cierren la plataforma. Sigan activos, por favor. Y ya me están pidiendo el tiempo también. Es apenas obvio por la hora y por el tiempo. Quiero agradecer y esperar que tengamos unos espacios diferentes o más espacios para poder compartir con ustedes toda esta información. Quiero dejarles algo muy claro para cerrar y para que vayamos a almorzar todos en este momento. Ustedes, yo tengo que seguir en otra conferencia también. La policía finalmente tiene unas responsabilidades frente a la copropiedad, a las propiedades horizontales, pero no es mayor a la que tenemos nosotros como copropietarios y no es mayor a la que tiene el administrador. Estas situaciones se enmarcan dentro de las situaciones que nosotros podemos controlar. Las situaciones que nuestro manual nos ha permitido regular. No pensemos en la sanción o en la multa a través del Código de Convivencia. Pensemos mejor en mejorar nuestro comportamiento, ser mejores ciudadanos, mejores vecinos, y nos evitaremos sanciones económicas y, por supuesto, de represión social. Tengo que dejar hasta acá, ya el tiempo no me lo permite más, pero quiero agradecerles su tiempo, su presencia y sobre todo la paciencia para este tipo de charlas y poder compartir con ustedes. Más adelante, después del almuerzo, seguiremos con el resto de las conferencias y los estaremos acompañando. Muchas gracias a nombre de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. El mío personal, Rodrigo Castro, como asesor, tendrán mi correo institucional a través de Jorge para que lo podamos seguir. Muchas gracias y